Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Uxue Barcos Berruezo, secretaria general de Geroa Social Verdes. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Si usted hubiera estado en el Congreso de los Diputados la semana pasada, ¿qué habría votado a la hora de apoyar o no la reforma? Pues evidentemente hubiera dependido mucho de la capacidad de negociación y de acuerdo, o bien en cuestiones estrictamente ceñidas al decreto ley o bien en una posterior modificación. Yo creo que ha habido ahí, si hay por parte de las posiciones del Gobierno una negativa a negociar, es difícil llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Yo estoy pensando en cuestiones que tienen que ver con Navarra. Pues, por ejemplo, esos convenios a nivel estatal que no permiten el convenio territorial y que, por ejemplo, en la agroindustria navarra, en toda la zona de la Ribera, dañan tanto convenios colectivos que llevan a la baja unos salarios que, por ejemplo, cuando el convenio es territorial en la industria de la automoción, llevan al alza los sueldos navarros. Todo eso hay que negociar, todo eso hay que sentarse. Y eso faltó, eso faltó. O sea, que no me dice ahora mismo si hubiera votado a favor o en contra. Con lo que sabemos. Con lo que tenemos encima de la mesa y la negativa a poder, como digo, mejorar aquellas cuestiones que en Navarra son necesarias. Allá donde los precios son más caros, allá donde los servicios son más caros, los salarios tienen que ir en consonancia. Si ese acuerdo no me va a permitir renegociar los convenios en Navarra, pues lógicamente yo tengo que defender el interés general de los navarros, en este caso de los trabajadores. Fíjese, estoy pensando en una zona muy concreta, pero hay otras circunstancias también, la agroindustria en la Ribera Navarra, pues lógicamente hay que defender la posición y si es un no, es un no. El grueso que se ha puesto encima de la mesa, el despido objetivo, el improcedente, la ultraactividad, el convenio sectorial por encima de la empresa, los contratos indefinidos como normas, ¿todo esto le seduce? Hay muchas cosas que nos seducen, cualquier mejora era siempre positiva, pero evidentemente no suficiente, no es una reforma ambiciosa. ¿Mejora? Sí, yo esto lo defiendo. ¿Como para no haber sido más ambiciosos desde Navarra? No. ¿Entiende la polémica que se ha producido con UPN? Pero no tiene que ver con la reforma laboral. Yo ya entiendo que se está viendo en esos términos y parámetros, pero no tiene que ver. Y una cosa es la cuestión interna del partido, UPN tendrá que ver cómo gestiona, y los dos diputados. Yo, por ejemplo, lamento profundamente, yo diría, la caza y el acoso que hay contra dos personas. Y, por cierto, no desde sus propias filas. Yo creo haber escuchado hoy mismo al presidente de UPN decir que no los considera tránsfugas. Esto se está llevando desde otro lado. No, lamento profundamente de todo esto, ¿dónde queda el nombre de Navarra? Lamento profundamente de todo esto que en una negociación que afecta a una cuestión global, estatal, de política global, una vez más, bueno, pues una de las partes del pago haya sido otra vez cambiar el panorama político navarro, en este caso del Ayuntamiento de Pamplona. Lamento profundamente que una vez más nos encontremos con una negociación, por cierto, vuelve a hacerla
el mismo daño a UPN que le hizo en 2008. Hoy se está recordando que el señor Adanero era el cargo competente para llevar a cabo la comunicación del cese o de la salida del partido del señor Cervera. Se olvida que tiene que ver con el agostazo. Estamos, en fin, en una situación, no diré yo la misma, pero sí que creo que tenemos precisamente que despejar las dudas en ese sentido. Y creo que debe ser el Partido Socialista de Navarra quien debe despejar dudas de dónde estaba el acuerdo. Allá donde el señor Esparza dice que casos como el de la reprobación o no reprobación del alcalde de Pamplona era una de las cosas más pequeñitas del acuerdo que se firmó, creo que se debe aclarar y despejar. Por lo tanto, que en UPN resuelvan sus cuestiones, yo me gustaría pensar que en la menor de las crispaciones, y que en el conjunto de la política navarra aquello no salpique a la realidad institucional y de las instituciones de Navarra. A mí me vuelve a penar que el Ayuntamiento de Pamplona sea moneda de cambio en el Congreso de los Diputados de Madrid. ¿Pero usted cree que es para tanto realmente para hablar de agostazo lo que ha pasado? No, es decir, no. Dos votos en una reforma laboral, donde hay negociaciones, donde uno, bueno, pues todos, al final, usted misma al principio hablaba de negociar. No me gustaría, yo no quiero por que descontado Navarra... que sí, por descontado que sí. Hay cosas que negociar y el Partido Socialista puede llegar a un acuerdo con UPN, con Esquerra Republicana, con el PNV, con cualquier formación política con representación en el Congreso. Por supuesto, no. Yo no estoy hablando de que se negocie la reforma laboral, faltaría más. Y se llega a un acuerdo con UPN en la reforma laboral, faltaría más. Ya me hubiera gustado ver que se modifica precisamente el convenio en la industria agroalimentaria para favorecer a los trabajadores de la industria agroalimentaria navarra y a todos los trabajadores en la Ribera. Ya me hubiera gustado ver eso. No hemos visto eso. Era un voto a la reforma laboral y te cambio los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona y te cambio una supuesta o posible reprobación de Enrique Maya. Eso en términos de política es muy importante, porque si no parece que cualquier cosa es posible y es válida, ¿no? Y sobre todo, no voy a decirte más, no te voy a decir qué más he negociado. Eso no puede ser. Eso no puede ser en términos de transparencia de política y, una vez más, como digo, no, voy a negociar aquello que en las instituciones de Navarra no consigo, en otra ley esto. Y si hago una referencia a lo ocurrido en 2007... Todos los partidos hacen lo mismo. No. Todos los partidos en el Congreso hacen... Negocia Esquerra, negocia el PNV, ha negociado toda la vida. Hemos visto al PNV cómo ha sido capaz. Hemos visto al PNV ser capaz de apoyar... No, escúcheme. Que el presupuesto de Mariano Rajoy y la semana siguiente la moción de censura. Que le estoy preguntando, ¿negociar el gobierno municipal, darle los segundos presupuestos a Enrique Maya? Porque a la postre ha sido darle los segundos presupuestos. El otro día me discutían esta afirmación. No, cuando tú tienes un presupuesto ya de este gobierno de Enrique Maya aprobado, lo prorrogas en su segundo año, pero te regalo las inversiones, es darle unos segundos presupuestos. Eso no es negociar la reforma laboral. Eso es negociar instituciones navarras fuera de nuestro ámbito de decisión y fuera de lo que es esa negociación. Bueno, claro que vemos a partidos muy diferentes. Claro que no, eso no es desbloquear. Sí, claro la reforma laboral sí, claro es lo que estábamos sí, buscando. No, la reforma laboral sí, pero ¿a cambio de qué? Repito, claro que vemos a partidos muy diferentes negociar y yo apuesto por eso. Y lo hemos hecho en el Parlamento de Navarra. Geroa haya negociado con Navarra Suma a través de una propuesta, una proposición de ley de Navarra Suma. Pero ¿sabe lo que hemos negociado? Un acuerdo programático que no se cumplía desde educación. Acuerdo programático entre socios. Claro que nos podemos encontrar entre diferentes. Nunca lo hemos criticado ni a nuestros socios de gobierno. Nunca lo hemos criticado. Lo que criticamos es cuando lo que se está negociando pervierte la realidad institucional de otro ámbito completamente diferente. ¿Negocia usted con UPN la reforma laboral? Claro que sí, pero negocie la reforma laboral, lo que trae a Navarra, pero negocié la reforma laboral, no a cambio de que me estoy con el agua al cuello porque no saco la reforma laboral, cedo a lo que la representatividad de instituciones navarras, yo creo francamente, no lo digo yo, probablemente aquel día lo pensaba también la señora Esporrín, a tenor de la reacción que vimos en ella misma, tanto a la hora de anunciarlo como a la hora de dar un giro porque el acuerdo no se había cumplido. Señora Barcos, ¿por qué le inquietan esas conversaciones de PSN y UPN? No me inquietan las conversaciones, no acepto el oscurantismo.
no acepto que no haya transparencia. Mire, lo recordaba el otro día ¿Por qué el le ha señor... pedido a la señora Chivite que, lo recordaba el otro día el que señor... redirija el rumbo? Creo que ha dicho. Lo recordaba el otro día el señor Araiz, y yo con esto creo que es bastante expresivo, cuando decía, oiga, los acuerdos del Gobierno de Navarra, del Partido Socialista de Navarra, de Geroa y de Bildu y de Podemos, con los presupuestos son públicos. Hay un documento, se firma y se hacen públicos. Y evidentemente a quien se pide que se reconduzca el rumbo, hombre, a quien dirige el Gobierno de Navarra, que es la presidenta, y por cierto la presidenta que hemos elegido y que hemos votado. No es de recibo responder, yo no sé nada de ese pacto y de ese acuerdo, no puede ser. Se debe saber, si no se sabe, se debe saber, sobre todo en la presidencia del Gobierno de Navarra y, por cierto, en la Secretaría General del Partido Socialista de Navarra, se debe saber y se debe reconducir. ¿Por qué? Porque no puede ser que se deje al calor del oscurantismo, de la no transparencia, un acuerdo que ya estamos viendo se va a utilizar en las... se está utilizando ya en las diferentes versiones que la propia UPN está dando. El señor García Danero dice, no sabe la gente, se está engañando. El señor Esparza dice, lo que se sabe era una cosa muy pequeñita, es que ha sido la palabra literal que ha utilizado hoy, de lo que realmente se había acordado. No, hombre, pues dígase lo que se ha acordado, porque eso será en estos momentos un elemento esencial para reconstruir la confianza entre socios de gobierno, que es lo que Geroa había planteado desde el primer momento, reconstruir confianza entre socios de gobierno y, por lo tanto, la estabilidad del gobierno, que es lo que nos importa. O sea, que se ha destruido la confianza. ¿Se ha resquebrajado? No, yo no he dicho que se ha destruido, pero sí he dicho que hay fisuras. ¿Esta situación? Hay fisuras, claro que hay fisuras. ¿Cómo no las va a haber? Mire, cuando conocemos que se ha producido ese acuerdo, conocemos algunos aspectos de ese acuerdo comunicado por los socios del partido, por los socios de gobierno y compañeros del Partido Socialista, y lo conocemos en el transcurso de varias conversaciones. Nos parece razonable. Mire usted, en Geroabay, una parte de Geroabay es el Partido Nacionalista Vasco, que por el contrario no ha llegado a ese acuerdo en el Congreso de los Diputados con el PSOE. Nadie dice nada. No tenemos nada que decir, nos parece razonable, no sé si coherente políticamente, pero eso es otra cuestión, nos parece razonable que se haya llegado a un acuerdo. Lo que hace saltar las alarmas claramente, es cuando conocemos uno de los extremos que no se nos ha comunicado, y es lo relativo a la declaración o reprobación del alcalde Maya por xenofobia. Y aquí digo, en fin, falla mucho, y con respecto a la afección de la política, oiga, ¿ustedes, Partido Socialista de Navarra, creían que había un motivo, es muy importante, para reprobar al alcalde por algo tan grave como para la xenofobia? Y la respuesta es a las 3 de la tarde sí, a las 5 cuando doy a conocer el acuerdo no, y a las 6:30 de la tarde cuando se ha roto el acuerdo sí. Esto no es coherente y esto daña mucho a la política. Y desde luego en Geroabay pensamos, hombre, este era el tenor de los acuerdos que existía, hemos conocido una parte, no todo por nuestros socios. Y cuando empieza a desbrozarse ya la crisis interna en el seno de UPN, nos empiezan a decir al conjunto de la opinión pública, y esto hace daño al gobierno claramente, nos empiezan a decir que hay algo en la trastienda. No decimos ni pensamos qué, simplemente decimos, dígase y recondúzcase esta situación. Claro que lo exigimos, es nuestro deber si hemos de ser responsables con las instituciones, no solo que apoyamos, sino de las que formamos parte. Ustedes tienen 4 consejeros en el gobierno y venimos de 2 años en los que los presupuestos se han pactado, han salido adelante. No estamos hablando para nada de presupuestos prorrogados, más bien todo lo contrario. ¿A usted no le parece que el Partido Socialista le ha dado muestras de lealtad, por ejemplo, con estos 2 ejemplos, ser capaces de, teniendo un cheque en blanco por parte de UPN, que hayan seguido trabajando con ustedes, que hayan trabajado esos presupuestos, incluso que hayan buscado el acuerdo con EH Bildu? Lealtad, y además lealtad primero con su militancia. Allá donde el Partido Socialista en 2019 dijo que iba a ir a por un gobierno progresista y que iba a ir a por un gobierno de mayorías alternativas a lo que habían sido otros posicionamientos. Sí, pero estoy hablando de su confianza. Usted dice que necesita que el PSN reconstruya la confianza. Pero yo quiero responderle en el grueso, no en un detalle de la cuestión. Entonces, lealtad primero con su militancia y con quien les votaron. Lealtad con Geroabay. Sí, claro, como Geroabay, lealtad con el Partido Socialista. Pero evidentemente, en estos momentos, lo que tenemos encima de la mesa es un pacto, es un acuerdo que trasciende con mucho lo que debe ser una negociación en términos de lealtad
en Madrid y con respecto a la reforma laboral. Es un acuerdo en el que se han comprometido una institución navarra, seguro, el Ayuntamiento de Pamplona. Y cuando habla el señor Esparza de un acuerdo que tiene que ver con el clima de convivencia, queremos conocer cuáles son los términos. Y la lealtad entre socios pasa, lógicamente, por comunicar este tipo de cosas. Eso es lo que hemos solicitado. ¿Cada cuánto habla usted con María Chivite? Pues si nos vemos en el Parlamento, pues lo que nos veamos en el Parlamento. ¿No quedan, no hablan, utilizan otros cauces? Corresponde a la presidenta el Pero provocar usted es la situaciones portavoz así. de Geroa. Sí, y ciertamente la relación con el Partido Socialista es fluida y la relación en el seno del Gobierno es también fluida. Pero si me pregunta cada cuánto habla con la presidenta, le digo que coincidimos los jueves en el Pleno. ¿Van a quedarse ustedes toda la legislatura en este Gobierno? ¿El pacto es hasta el final, hasta que se disuelva el Parlamento? En Geroa, sin ninguna duda. La vocación es la de llegar, lo mismo que la pasada legislatura, a dar a la sociedad navarra algo que entendemos que necesitamos y mucho, se llama estabilidad política. Y si la pasada legislatura era muy necesaria, esta lo es igualmente, quizá redoblada por la pandemia. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo siempre conforme a los criterios que nos movieron. Primero, con la propuesta que hicimos al conjunto de la ciudadanía en las elecciones de 2019. En segundo lugar, con el acuerdo programático que firmamos con el Partido Socialista. Si fallan otros, no seremos nosotros. Todos nos podemos equivocar y, por descontado, en ese margen es en lo que estamos pidiendo al Partido Socialista y a la presidenta en primera persona que reconduzca esta situación. Ya han celebrado ustedes la primera asamblea ordinaria de Geroa Social Verdes. ¿Va a volver a ser la candidata de la coalición? Pues mire, no depende de mí. Depende de muchas variables que tienen que ver primero con la decisión que tomen primero Geroa Social Verdes, por supuesto, y en propuesta con los socios de coalición en Geroa. Y será, por lo tanto, Geroa quien decida quién es su cabeza de lista al Parlamento de Navarra, quién es su cabeza de lista al Ayuntamiento de Iruña, quién es su cabeza de lista a tantos otros lugares. Yo creo que he dejado muestras claras de que sigo con fuerza, sigo con ganas, y mi coalición y mi partido político, en fin, opinan efectivamente que sigo teniendo un papel y, por lo tanto, voy a seguir en política activa. ¿En qué lugar? Lo va a decidir el tiempo. El otro día en este programa Aitor Esteban dijo que ustedes, aunque hayan creado este nuevo partido, son los mismos de antes, son las mismas personas. Dijo que no debería suponer tanta diferencia. Es que no, diferencia no supone ninguna. ¿Somos los mismos de antes? Sí y no. Muchas de las personas que hemos estado conformando los órganos de Geroa desde otra aportación en la vida política, que ha sido a través de la coalición, seguimos siendo los mismos. Yo creo que esto es evidente, pero sí es verdad que Geroa Social Verdes ha conseguido aglutinar a personas que no vienen estrictamente ni exactamente de los mundos de los años de trabajo político en Geroa, que hemos compartido políticas que tienen que ver, porque ya las hemos venido trabajando en años anteriores, la pasada legislatura, lo que ideológicamente conforma un corpus social verde, evidentemente. Que hemos trabajado el municipalismo y llegamos al territorio en Navarra de otra manera y en otros modos de hacer política, evidentemente también. Somos los mismos y somos más. Dijo también que realmente se erigía como representante de los navarros y las navarras en el Congreso. ¿Qué le parece? Bueno, los representantes de las navarras y de los navarros en el Congreso son los que se derivan efectivamente de las elecciones generales, y esos son los 5 diputados, diputadas navarras, así como sus senadores. Conozco bien a Aitor Esteban y creo que es un hombre que ha aportado a la política, en el conjunto de la política estatal, mucho y tanto. Y sí, puedo decir que ha trabajado siempre con denuedo y con convicción por muchos proyectos en Navarra, que siempre han ido lógicamente de la mano de sus compañeras y compañeros del PNV en Navarra, que es una formación que lleva, en fin, decenas, décadas y décadas de años, no me atrevo a decir un siglo, pero sí, yo creo que es un siglo también en Navarra, y desde luego de la mano de Geroa por descontado. Y por lo tanto, en ese sentido entiendo que es donde Aitor Esteban habla de ser también representante, por supuesto, de los intereses navarros y de muchas navarras y navarros. ¿El gobierno del cambio llegó para quedarse? ¿Se ha creído usted de los últimos datos? La última encuesta que tenemos en Navarra es el Navarrómetro, sí. Daba una bajada a Navarra Suma, un pequeño ascenso al PSOE.
Ustedes uno menos, Sí. Bildu mantiene, Podemos 2, Sí. Izquierda Esquerra sube 1. Yo tengo muy claro que con esa misma encuesta, que yo lógicamente voy a combatir, como usted comprenderá, pero no voy a combatir en términos de cuestionarla, seguramente más en otras cuestiones sociológicas que creo que nos explican muy En bien. otras preguntas, y en otros algunas contenidos. Sí, aquello de que a los navarros lo que más nos preocupa es poder aparcar con la que está cayendo. Yo no tengo ninguna duda que a todos nos ha pillado en algún momento el momento de acordarnos que a veces es tan difícil, pero no creo que esa sea la realidad sociológica de la sociedad navarra. Pero en cualquier caso, incluso con esos pequeños movimientos, lo que dice es que después de 6-7 años de gobiernos del cambio, sigue siendo la opción en el Parlamento mayoritaria a la hora de llegar a acuerdos. Y por lo tanto, pues no es que me lo siga creyendo, sigo trabajando para que pueda ser así. ¿Qué va a pasar con el convenio económico? ¿Qué van a hacer ustedes a la hora de Nosotros decidir? Nosotros qué va a pasar? lo hemos dicho desde el primer día. Mire, el artículo en concreto al que se refiere la reforma es un artículo que le quita una potestad importante al gobierno, al Parlamento de Navarra. Cuando los navarros decidimos en su día que fuera el 1,6 y por lo tanto el pago en función de renta relativa y no a otras variables como pueda ser la población y demás, es una cifra muy importante, es una cifra que explica la capacidad de pacto o la esencia de pacto que supone la ley del convenio, y entendemos que debe seguir estando estrictamente en manos del Parlamento de Navarra, más allá de que determinados ajustes, ajustes a la hora de atar el quinquenio sea negociada por la Comisión Coordinadora. Esto no lo hemos cuestionado nunca. Pero nunca ha dependido del Parlamento. No, sí. Se llama artículo 57, léaselo usted. Hágame caso. Lo he leído. Pues artículo 57. Pero Navarra lo que tiene y lo que ustedes siempre han defendido, todos los presidentes han defendido siempre la capacidad que tiene Navarra de negociar con el Estado de igual a igual, de tú a tú. ¿Eso va a cambiar o no? ¿Por qué va a cambiar? ¿Eso cambia? ¿Se refiere a si va a cambiar con la reforma que nos proponen o si va a cambiar? No, efectivamente, es una ley que tiene que ver con la esencia de pacto, de pactar efectivamente de tú a tú, a diferencia de lo que ocurre con el cupo de la Comunidad Autónoma Vasca, que en lo relativo a la aportación, a la definición del año base del quinquenio, eso pasa por el Congreso de los Diputados. Nunca vamos a querer algo así para Navarra. Entendemos que donde estamos es donde estamos. Pero fíjese que allá donde sí hay un artículo que dice que lo que se determina o cómo se determina el convenio, el índice de imputación es el Parlamento, que es el artículo 57, jamás ha dicho en ningún otro sitio que sea un elemento a determinar por parte de la Comisión Coordinadora. Y puede haber interpretaciones, pero en esto las cuestiones son evidentes. Y a más, en lo que tenemos en estos momentos encima de la mesa es algo muy sencillo. Si voces autorizadas del Partido Socialista de Navarra, como hemos leído desde el 23 de diciembre hasta aquí en varias ocasiones, dicen: estamos de acuerdo con la interpretación que hacen nuestros compañeros del Partido Socialista. Yo me alegro porque si fuera de otra manera estaríamos en otra cuestión, pero estamos de acuerdo con la interpretación que hacen nuestros compañeros del Partido Socialista, pero esto no es necesario. Y desde Geroa Bai decimos: oiga, nosotros tenemos otra interpretación, pero llegamos a ese punto de encuentro, no es necesario, retírelo. Llegaremos todos, por lo tanto, a un punto de encuentro en el que esta reforma de la ley del convenio, que por cierto tiene en el 99% logros magníficos, será aprobada por primera vez, por cierto, y además por unanimidad. Pues yo creo que renunciar a eso es una equivocación, salvo que alguien te lo esté, en fin, pidiendo. Pero ahora mismo Geroa Bai y EH Bildu de alguna manera son los que están manteniendo esa negativa a lo que ahora mismo la mayoría tiene encima de la mesa. Un UPN, un PSN, Izquierda Esquerra, Podemos... Que no es negativa, que lo que estamos proponiendo, si esa puede ser la elección por parte del Departamento de Hacienda. Llevar a cabo una reforma que a nuestro entender no es buena para el mantenimiento sólido y además en un elemento muy simbólico del Parlamento de Navarra, de las Cortes de Navarra, y por lo tanto creemos que a futuro además puede traer problemas el autogobierno. A futuro puede traer problemas el autogobierno. Yo recuerdo algunas negociaciones donde otros temas hacían una enorme tensión, de no poder decidir, evidentemente, desde una posición también política, por supuesto que atendida por los técnicos de Hacienda, pero también política, cuál es la decisión de Navarra a la hora de mantener esa relación y, por lo tanto, una cifra tan importante, tan simbólica como la del índice de imputación, llevarla a un terreno en el que el Parlamento no toma posición. Eso es lo que está defendiendo Geroa Bai.
Eso es estrictamente lo que está defendiendo Geroa Bai. Fíjese, hay otras fórmulas, discúlpeme, hay otras fórmulas mucho más técnicas, como la relativa, por ejemplo, a los ajustes de los impuestos indirectos, que esa sí está en el texto de la ley del convenio, y esa sí la decide el Parlamento, con, lógicamente, la propuesta del Departamento de Hacienda, pero la decide el Parlamento de Navarra. Decreto del euskera. ¿Qué va a pasar con el decreto del euskera? ¿Beba tranquilamente? Sí, la verdad que ha sido... ¿Qué va a pasar con el decreto del euskera? El decreto del euskera está en vigor desde su promulgación la pasada legislatura. Si hablamos del decreto de méritos, pues que lo está... Sí, tenemos ahora de nuevo otra vez el debate encima de la mesa. Gestionando. Vimos el otro día como tres partes, con un Partido Socialista que se ha quedado en medio no, eso de no dos es en medio. direcciones. No, eso no es en medio, es su posición. Es su posición. Yo no diría que es más centrada ¿Usted no una cree posición que la que otra. el Partido Socialista, de cara a encontrar consenso con el tema del euskera, puede llegar a ser el mejor compañero de viaje de cara a una mayoría? ¿Y Geroa Bai? Sí, claro. ¿Y Ustedes Geroa Bai? y ellos. Sí, creo. Por eso creo que estamos compartiendo un gobierno que ha tenido muchos avances también en el decreto de méritos, no los que hubiera querido Geroa Bai, pero ahí hemos sido muy respetuosos. Geroa Bai tenía muy claro que esta era una competencia. Insisto, no es el decreto del euskera, es el decreto de méritos en la función pública, era una competencia del vicepresidente Remírez. Y lo hemos discutido, y mucho, y a calzón quitado, y fuerte, ¿Qué va a pasar? las dos posiciones. ¿Qué cree usted que va a pasar? Y entonces, lo que le digo, hace un año, fíjese, hace un año, ha salido ahora, no sé por qué, pero fue hace un año que dijimos, no llegamos a un acuerdo, es tu competencia. Geroa Bai, y puede tirar de hemeroteca, dio una rueda de prensa, yo no recuerdo si fue abril, mayo, donde dijimos, no estamos de acuerdo, pero respetamos que es competencia de nuestro socio, el Partido Socialista. Llévelo adelante con nuestro desacuerdo, pero con lealtad en el seno del gobierno. Pues ya está, eso ha ocurrido y eso seguirá ocurriendo cuando haya discrepancias en torno a estos temas de euskera o cualquier otro tema, siempre cuando esas discrepancias lógicamente no sean vitales, para, pues no sé decirle. ¿Es importante el euskera? Sí, por eso me dice, ¿central? Pues miren, no, yo creo que no es una posición central decir que hay una parte de Navarra que tiene derechos cercenados como la Nueva Vascofuna. A mí me parece un error. Ya me entiende Eso lo que he querido decir. Unos ahora, están a favor de que todo sea en toda la comunidad, otros solamente en la zona. Posiciones centradas, creo que en muchos ámbitos las tiene el Partido Socialista, tanto como Geroa Bai, aunque defendamos cosas que son diferentes. Pero sí son posiciones, desde luego creo que defendemos igualmente allá donde entendemos que ha de llegar el bienestar. Señora Barcos, ¿por qué ha costado tantísimo renovar el Defensor del Pueblo? Pues mire que yo creo que hemos llegado a un acuerdo finalmente y aquí sí tengo que agradecer el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho en esta legislatura y que no se ha hecho en otras, francamente, y esa es la verdad. ¿Por qué? Pues seguramente porque ha habido en la pasada legislatura, por ejemplo, tal cúmulo y volumen y en fin, de cargos que había que renovar, que el del Defensor del Pueblo, en la medida en la que además yo personalmente he de decir, en lo que a la pasada legislatura respecta, tuve tan buen trato con Javier Eneriz, que trabajé tan a gusto con él, que francamente no nos surgió y creo que él, creo que él estuvo también satisfecho en la pasada legislatura, y hasta ahí puedo decir. De la pasada legislatura queda pendiente y coleando el caso Davalor. No sabemos cuándo habrá una sentencia, ni conocemos. No sabemos todavía, porque creo que se está en estos momentos, eso es, la instrucción en investigación. ¿Qué le gustaría que ocurriera en este caso? Pues ¿Le preocupa a usted lo que pueda salir, que le puedan llamar a declarar, aunque sea como testigo? Bueno, eso ya está en la petición de los denunciantes de Unión del Pueblo Navarro. Yo creo que con eso también decimos todos. Es verdad que Unión del Pueblo Navarro, después de la aprobación de aquellas leyes que obligan, en este caso obligaban, porque se ha cambiado esta legislatura, a los altos cargos navarros a dimitir en el caso de que se admitiera efectivamente a trámite una investigación de estas características, lo hizo en cuanto se aprobó, lo hizo con la entonces consejera y portavoz del Gobierno, consejera de Educación y portavoz María Solana, cuando el caso Rozalejo. Y lo volvió a hacer con Manuel Yerdi, con la misma vocación, además, porque además lo expresó UPN, no lo digo por decir, es que lo expresó UPN.
para tumbar a un consejero, en este caso para tumbar al consejero Ayerdi, y en esa investigación yo no tengo ninguna duda que los tribunales van a llegar a lo que el consejero siempre ha defendido y yo siempre he creído, que hubo una actuación absolutamente honrada. Y de hecho además, cuando miramos actuaciones en la vida de una sociedad como Sodena, vemos que, en fin, francamente, que desde el partido que ha dirigido Sodena durante tantas décadas y con algunas actuaciones que sorprenden enormemente, ver que ahora se pretende llegar hasta aquí. No tengo ninguna duda que los tribunales dictaminarán finalmente lo que el propio Manu Ayerdi ha defendido siempre. ¿Qué es una pena? Que hemos perdido un gran consejero. Es verdad que tenemos otro gran consejero al frente de Desarrollo Económico, pero es verdad que la vida política a veces es así. Estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría que me dijera qué le va a quedar a usted de esta legislatura como gran proyecto, como impulso desde Geroa Bai. Clarísimamente el haber contribuido y haber trabajado con otros grupos políticos, por supuesto, pero a una etapa en la que con, en fin, lo convulso y lo difícil de lo que la pandemia del COVID nos ha traído, hemos sabido trabajar desde la estabilidad política y espero que trabajemos cada uno en sus responsabilidades así hasta el final. ¿Y de los fondos europeos esperamos algo bueno? De los fondos europeos... Hoy tenemos buenas noticias con el PERTE de Agricultura. Lo que debemos esperar es ser acreedores. Yo creo que en la pasada legislatura se vio clarísimamente que había una vocación clara por trabajar y se trabajó además de manera muy intensa en la gestión de fondos europeos. Ahora tenemos efectivamente un reto en el que ojalá algunos pasos de los que se han dado a lo largo de esta legislatura hayan sido acertados. A mí me gustaría ver que sí. Ya nos ha dicho que se encuentra con fuerzas para repetir. Estoy seguro de que en las próximas elecciones la veremos, pero... Donde mis compañeras y compañeros decidamos. ¿Sigue soñando o sigue deseando que algún día, cuando acabe este periplo político, se siente a este lado de la mesa? Sí, sí, me sigue rechiflando. Yo siempre he dicho que el nuestro es un oficio que te lleva mucho y sí, claro que me encantaría volver a un estudio y además de televisión, es verdad, yo soy al final y aunque he probado, yo creo que he pegado a todos los palos, pero porque empecé desde muy joven y haciendo muchas prácticas, yo sí pienso que si algún día tuviera la oportunidad, sé que cada vez va a ser más difícil, pero también tienes un morbo, ¿no? Ver a un político entrevistando. Si otros políticos se dejaran, en buena lid y sobre todo cuando uno piensa en el interés general y sabe que el partidismo tiene su espacio y no otros, lo mismo en la política que en el periodismo, de verdad que merece la pena. Así que sí, me encantaría, es un sueño que nunca dejo, bueno, hablaremos un día. Desde luego, me ha hecho recordar aquel programa de Julia Otero, Las Cerezas, que conseguía llevar a dos invitados a la vez, en muchas ocasiones políticos, para contraponer esas ideas desde otros puntos de vista. Yo creo que está muy bien. Muchísimas gracias, Un placer Ursula Barcos, que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.